Estamos en unos tiempos donde precisamente con el avance de la ciencia y el aumento del conocimiento que nos está presentando una perspectiva tremenda de la inmensidad de la creación, pues ya mucha gente está empezando a decir con más frecuencia y más cantidad de gente que debe haber algo, seguro que hay algo, seguro que yo creo que hay algo. Eso es una afirmación correcta. Creo que eso es un inicio de conclusiones buenos, y digo inicio porque el conocimiento debe llevarnos a conclusiones, pero no quedarnos en ese inicio solamente. Digo inicio porque los datos son muchísimos y creo que hay suficiente como para avanzar más que unas meras conclusiones básicas, superficiales. Sí, sí, es bueno decir que hay algo, pero eso implica sin duda alguna mayores repercusiones. Es decir, por ejemplo, cuando uno va por un río abajo, imaginaos en una canoa, en una embarcación, y escucha un sonido envolvente cada vez en aumento y que la velocidad del río va en aumento también, pues uno llega a ciertas conclusiones. La conclusión es que seguramente nos estemos acercando a un precipicio, en este caso sería una catarata, y si no se pone remedio a la situación en la que nos encontramos, pues la cosa pinta muy mal. De modo que uno seguramente ponga los medios oportunos para cambiar la situación y mejorar las posibles consecuencias de ir en ese curso del río abajo. Sería algo kamikaze decir, seguramente hay una catarata y no hacer nada y arriesgarse a afrontar y enfrentar lo que es una catarata con una canoa. Quizás la catarata tenga 1 metro y no sea una gran catarata y no se le pueda llamar ni siquiera catarata, pero quizás tenga 200 metros y entonces te juegas la vida. Ante la duda, lo mejor es ser prudente y tomar las medidas oportunas, previsibles. Pero en todo caso también es que los datos informan muchas veces más de lo que creemos, porque el sonido que produce una catarata de 1 metro o una caída de 1 metro no es el mismo que el que produce una catarata de 200 metros. Así que los datos van dando información, información que debe llevarnos a comprender, a conclusiones. El río de la vida que vivimos realmente es muy semejante al ejemplo que he puesto. Estamos en el curso de la vida y las consecuencias que podamos afrontar son bastante serias porque tienen que ver con nuestra vida. Así que hay muchos datos que nos rodean, muchos datos que nos dan información que debemos prestar atención y ante los cuales deberíamos tomar ciertas medidas después de la conclusión que saquemos. El problema es que muchas veces no sacamos conclusiones porque no prestamos atención a los datos e ignoramos la información que ellos nos dan. Así que, especialmente, como decía antes, en los días de hoy, donde la ciencia está aportando grandísima cantidad de documentación, de datos, que nos informa de la inmensidad de la creación, creo que es muy fácil llegar por lo menos a esas primeras conclusiones. Hay algo, debe haber algo más que la casualidad, que el azar, que la nada, que el surgir todo de la nada, ¿no? Ahora, de la misma forma que en la embarcación o en la canoa tomarías unas medidas preventivas, prudentes e incluso diría sabias, en la vida creo que no ha de ser menos. Es decir, poner manos en el asunto respecto a lo que estamos afrontando, que es el transcurso de nuestra vida con una meta, con un final. Un final que pudiera ser una catarata o un descenso de 1 metro solamente y no pasa nada y se acabó, pues posiblemente. Pero como decía, creo que hay muchos datos que nos dan información acerca del fin de todo, de la catarata quizás que se aproxima y quizás no sea de 1 metro, quizás sea un gran abismo. Así que aparte de todos los datos que nos rodean, que aportan una gran información por parte de la mismísima creación, de las cosas que ocurren, de las cosas que vemos, de las cosas que hay, que existen, muchas que no se conocían y que se van descubriendo, tenemos aparte una información fundamental que aumenta la información básica que tenemos, y es la revelación de la Biblia, que es la palabra de Dios, porque Dios es el creador, Dios es el que ha hecho todas las cosas y es el que va produciendo en nosotros toda clase de avance en el conocimiento a fin de que lleguemos a Él. Él se ha acercado a nosotros, pero nosotros no somos capaces ni queremos muchas veces prestarle atención. Hay un instinto de rechazo y de negación a Él, a su persona y a su existencia y sobre todo a sus exigencias, porque nuestra tendencia es muy distinta, la tendencia de nuestra naturaleza es muy distinta a las exigencias de su persona santa, a las exigencias de su santidad. De modo que hay un rechazo innato. Sin embargo, eso supone enfrentarse a un abismo mortal.
creo que no merece la pena, creo que es de kamikaze lanzarse a la catarata sin poner remedio. Hay que afrontar la realidad de la vida y entender el llamamiento de Dios a la salvación, al rescate y a estar a salvo en tierra firme. La única forma es Jesucristo. Él es nuestra tierra firme. Él es la roca, mucho más que una tierra. La roca de los siglos, la que siempre permanece, la que nunca deja de ser. Y Él nos lleva fuera de peligro y Él nos lleva a un gran destino. Un destino glorioso, un destino bendito, de vida de verdad. Sin más peligro nunca más y sin más tristeza, ni más riesgo, ni más maldad. Espero que entendáis el mensaje y que el Señor os bendiga. Buena tarde a todos.